Veamos un breve resumen de lo visto en la parte anterior. A partir de las diversas tecnologías de las celdas fotovoltaicas descritas anteriormente, se construyen mediante diferentes procesos industriales los módulos fotovoltaicos. En la lista que se muestra aquí, podemos ver que se incluyen algunos datos básicos de estas tecnologías vinculadas a los datos técnicos de los correspondientes módulos comerciales. En esta lista se pueden ver la marca del módulo fotovoltaico, como está aquí, por ejemplo, tenemos First Solar, el tipo de celda o material semiconductor, en este caso tenemos telururo de cadmio, el modelo, la potencia del módulo en kilovatios picos y la eficiencia del módulo. La arroba en este caso indica que la eficiencia es de todo el módulo por kilovatio pico. En este caso particular, por ejemplo, la eficiencia es del 16,3%, que está evaluada para 6,13 metros cuadrados, que es el total del área del módulo por kilovatio pico. La elección del mejor módulo no es inmediata ni evidente. En la toma de decisión se incluyen aspectos técnicos y económicos que fluctúan a lo largo del tiempo según las condiciones del mercado. A continuación, se resumen los aspectos más importantes de cada una de las tecnologías más habituales en el mercado. En la gráfica que podemos ver aquí, se pueden observar valores de eficiencia para módulos y celdas. Lógicamente, aquí claramente se observa que para un mismo material que compone un módulo y celda, la eficiencia de la celda es mayor. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí vemos para silicio monocristalino, la eficiencia de la celda es 25,6 y es mayor a la del módulo, 22,9. La figura aquí muestra 25 años de progreso de las eficiencias de las celdas y módulos, confirmados desde que se publicó la primera versión de estas tablas en 1993. La figura en este caso muestra el progreso con una celda solar de área mayor o igual a 1 centímetro cuadrado. El progreso reciente con materiales como perovskita y células de toluuro de cadmio ha sido el más notable, con un buen progreso también con materiales como los de diselenuro de cobre indio y tanto cristalino como silicio multicristalino. La figura que tenemos aquí muestra un progreso similar con los módulos fotovoltaicos con telururo de cadmio y diselenuro de cobre indio y los módulos de silicio también. Aunque se pueden observar resultados para celdas concentradoras y módulos concentradores y se ha logrado un progreso impresionante con las celdas monolíticas denominadas 3 y 5 MJ, donde la eficiencia se ha mejorado del 31,8% al 46% durante el periodo de 25 años. La eficiencia en este caso se incrementa con relación a los resultados de las figuras anteriores. Aquí tenemos la eficiencia en estos últimos años de las celdas que hemos mencionado últimamente. Vamos a comenzar estudiando los conceptos básicos y eléctricos de una celda solar. Algunos de los conceptos que vamos a ir viendo aquí ya se han visto en el capítulo anterior. En la figura vemos dos celdas típicas fotovoltaicas, una monocristalina y una policristalina. Regularmente las dimensiones de las celdas son aproximadamente similares a las dimensiones que se muestran en la figura. Muchas veces no se ven los microcristales de las celdas policristalinas como se ven aquí. Porque se colocan materiales antirreflexivos. En ambas celdas se pueden observar los buses de corriente por donde circula la propia corriente que genera la celda. Estos son los buses de la corriente. Aquí, como muestra la gráfica, tenemos la curva característica de una celda fotovoltaica y tiene un comportamiento similar a la curva característica de un módulo fotovoltaico. La unión PN se asemeja a un diodo, pero trabajando en el cuarto cuadrante. Los puntos característicos son los siguientes: ISC, que es la corriente de cortocircuito, VOC, que es el voltaje de circuito abierto, IMPP, que es la corriente en el punto de máxima potencia, BMPP, que es el voltaje en el punto de máxima potencia, y P
MPP, que es la potencia máxima de la celda fotovoltaica o la del módulo. Las condiciones estándar, Standard Test Conditions, por sus siglas en inglés STC, son las condiciones normalizadas para el test de los módulos fotovoltaicos. Aquí se tiene que la radiación solar es de 1000 vatios por metro cuadrado, la temperatura de la celda por su parte es de 25 grados centígrados y la masa de aire espectral es de 1,5 AM. Esto corresponde a la irradiación y espectro de la luz solar incidente en un día claro sobre una superficie solar inclinada con respecto al Sol con un ángulo de 41,81 grados sobre la horizontal, bajo estas condiciones. Estas son condiciones de laboratorio. En general, la irradiancia es casi siempre inferior a 1000 vatios por metro cuadrado. La temperatura frecuentemente de la celda excede a los 25 grados centígrados. Las condiciones STC son las condiciones en un laboratorio en donde se colocan las celdas y los módulos fotovoltaicos. Luego se miden los parámetros correspondientes de cada una de las celdas. Como por ejemplo, los valores STC de la celda Shell SQ150PC son los siguientes. La corriente en el punto de máxima potencia, que es esta que está aquí, es 4,4 amperes cuando se lo evalúa en condiciones STC. La corriente de cortocircuito es esta, es en este caso de la celda 4,8 amperes cuando se lo evalúa en estas condiciones. Mientras que el voltaje en el punto de máxima potencia, el que tenemos aquí, va a ser igual a 0,472 volts. El voltaje de circuito abierto, que es el que tenemos aquí, va a ser 0,603 volts cuando se lo evalúa en condiciones estándar. Y finalmente la potencia de la celda, la potencia pico, va a ser 2,08 vatios. Por su parte, otro valor importante de la celda es la eficiencia, que se define según la siguiente fórmula. La eficiencia la vamos a denominar con esta letra griega, que es la eta, y va a ser igual a la potencia máxima de la celda, en vatios pico, sobre la irradiancia bajo condiciones estándar, que es esta que tenemos aquí, por el área de la superficie de la celda, en metros cuadrados. Otro término para definir la eficacia de una celda solar es el factor de llenado, fill factor, FF con sus siglas en inglés, que se define como la relación entre el máximo punto de potencia dividido entre el voltaje de circuito abierto y por la corriente de cortocircuito, como tenemos aquí. A partir de la fórmula de la eficiencia de la celda, entonces el fill factor queda expresado también como se muestra aquí en la ecuación. Y esta es la fórmula que utilizaremos generalmente para calcular el fill factor, que es VMPP por IMPP sobre VOC por ISC. El factor de llenado, cuando más se aproxima a 1, más se aproxima a la curva IV al rectángulo de potencia máxima. Se plantea aquí el siguiente ejercicio. A partir de la hoja de datos del módulo PBTD190 MF5 190 vatios pico, hay que deducir los siguientes valores para la celda. Los siguientes valores que son ISC, VOC, IMPP, BMPP, PMPP y la eficiencia de la celda. En particular, los valores para el módulo Mitsubishi de este tipo se va a encontrar en info adicional en Moodle. El resultado va a ser que la eficiencia nos va a dar 15,6%. Es muy importante que la tensión, la corriente y la potencia generada por una celda fotovoltaica dependen de las condiciones ambientales donde está funcionando, que cambian a lo largo del día. Por ejemplo, cambia la temperatura ambiente, cambia la temperatura de la celda, cambia la irradiación. Por ello es que la anterior información técnica se proporciona para unas condiciones establecidas por las regulaciones internacionales EN 61215, que se denominan Standard Test Conditions o condiciones STC.
SEM o condiciones estándar de medida en algunos textos en castellano. Hasta aquí hemos visto lo que corresponde a la celda solar. Vamos a entrar ahora a ver cómo se construye un módulo fotovoltaico. Debido a que una celda solar genera poca potencia eléctrica con una baja tensión de trabajo, para crear un módulo de mayor potencia y mayor tensión de trabajo es necesaria la asociación serie paralelo de varias celdas. La ristra, aquí, es la interconexión eléctrica y mecánica entre celdas para formar la hilera. La conexión se realiza mediante la soldadura de cintas conductoras de cobre que unen los contactos metálicos frontales con los contactos posteriores de la siguiente celda. Los requisitos para una buena interconexión de celdas son conseguir una baja resistencia de contacto y una alta conductancia en las cintas de interconexión del módulo, de modo que se minimicen las pérdidas de potencia de este. La flexibilidad, la estabilidad y la seguridad son otros requisitos para una buena interconexión. La conexión de celdas serie se da cuando se sueldan los polos positivos de la primera celda con los polos negativos de la siguiente celda. Este tipo de conexión se usa para sumar el voltaje de las celdas sin aumentar el amperaje. Mientras que la conexión en paralelo es cuando los polos positivos del primer grupo están conectados al polo positivo del segundo grupo, sumando el amperaje sin aumentar el voltaje. Los módulos fotovoltaicos están construidos mayoritariamente con todas las celdas conectadas en serie. Entonces, la tensión del módulo en VOC o en BMPP se obtiene multiplicando la tensión de la celda por el número de celdas. Las corrientes son las mismas, ISC y MPP, en la celda que en el módulo. La potencia es la suma de las potencias de todas las celdas. Para poder realizar las conexiones entre ristras, se dejan los terminales para poder conectar el módulo a la caja de conexiones. Como se puede observar en la figura, aquí, en los intermedios se conectan los diodos de paso, bypass diode, en paralelo con cada dos ristras de celdas. Los diodos son componentes electrónicos que permiten el flujo de corriente en una única dirección. Los diodos de paso son elementos de protección necesarios para desviar la corriente generada por celdas operativas cuando parte del circuito ha perdido el rendimiento. Dicho rendimiento se reduce o bien por condiciones de sombrado parcial, degradación, suciedad o de defectos de fabricación del módulo. Si no estuvieran estos diodos de paso, las partes del circuito bajo sombra, por ejemplo, se polarizarían en tensión inversa y consumirían la potencia generada por celdas funcionales al ser atravesadas por corrientes demasiado altas. Esto provoca que se reduce la potencia generada por el módulo y provoca la aparición de puntos calientes. Las celdas en polarización inversa pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, causando daños irreversibles. Si la temperatura sobrepasa un cierto valor entre 85 y 100 grados centígrados, los materiales encapsulantes se dañan en forma irreversible y el módulo queda inservible. Los diodos bypass limitan la potencia máxima que puede llegar a soportar una celda sombreada y limitan la potencia máxima a disipar a un valor aceptable que no provoca daños irreparables. Los materiales utilizados para el proceso de fabricación denominado laminación son los siguientes. Como encapsulante, donde casi todos los módulos de silicio cristalino utilizan acetato de etilvinilo, este material tiene un índice de refracción casi idéntico al del vidrio. El Tedlar es el otro material. Este material protege al poliéster de los efectos de degradación que la luz solar tiene sobre este. Y luego tenemos, obviamente, el vidrio, que es un vidrio de bajo contenido en hierro para mejorar la transmisividad y tiene que ser resistente al impacto. Los materiales utilizados para la conexión de las tecnologías de capa fina son diferentes. En general, todos los módulos de lámina delgada constan de las siguientes capas: una capa de vidrio,
una capa de contacto frontal, TCO, una capa ventana, un absorbedor, un contacto posterior, encapsulante y una cubierta posterior. Finalizamos aquí con la parte sobre la celda solar y construcción del módulo. En el próximo video vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Los invitamos entonces a ver el siguiente video. Muchísimas gracias.